Vamos a estudiar hoy por qué es tan importante la atmósfera para nosotros. Vamos a estudiarlo en función a 4 aspectos. El primero sería su acción reguladora. Su acción reguladora respecto al clima. ¿Qué es lo que ocurre? Que la superficie terrestre recibe la radiación solar. Parte de esa radiación la Tierra lo absorbe y se calienta, pero parte de esa radiación también es reflejada hacia el exterior. ¿Qué pasa? Pues que la atmósfera contiene una serie de gases, entre ellos el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que son capaces de absorber esa radiación reflejada por la superficie terrestre. La absorben y vuelven a emitir radiación hacia la superficie de nuevo. La Tierra se comporta de la misma manera, parte de esa radiación la absorbe y parte la vuelve a reflejar. Otra vez esos gases absorben la radiación reflejada y repiten el mismo proceso, de tal manera que la Tierra se calienta varias veces. Esto es lo que denominamos efecto invernadero. ¿En qué consiste este efecto invernadero? Resumiendo, que tenemos gases atmosféricos, como los que hemos mencionado, que atrapan el calor evitando que vuelva al espacio. Eso hace que la temperatura media de nuestro planeta sea aproximadamente de unos 15 grados centígrados y permite la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque podemos encontrar a esa temperatura agua en estado líquido. Esto es muy importante para la vida en nuestro planeta. Por tanto, el efecto invernadero es algo bueno y beneficioso para todos los seres vivos. Y de hecho, si este efecto invernadero no existiera, la temperatura de nuestro planeta oscilaría en torno a los menos 18 grados centígrados de media. De tal manera que es un efecto beneficioso para todos los seres vivos. Más adelante, en otro vídeo, hablaremos de cuál es el verdadero problema con él, que sería el aumento del efecto invernadero, es decir, aumenta la concentración de estos gases en la atmósfera, con lo cual aumenta la cantidad de calor que absorben y aumenta la cantidad de calor que vuelven a emitir hacia la Tierra. Ello hace que la temperatura media pues suba, ya no sea una media de 15 grados, sino 16, 17, 18, y ese es el verdadero problema. Quiero que nos quede esto claro, que el efecto invernadero es algo beneficioso y es natural y ocurre y regula nuestro clima, pero el aumento del efecto invernadero sería lo que causa un verdadero problema a nivel global. ¿Por qué más es importante nuestra atmósfera? Porque ejerce una acción protectora con todos los seres vivos. En primer lugar, tenemos meteoritos que atraviesan la atmósfera queriendo impactar contra nuestro planeta. Pues tenemos la mesosfera, como hemos mencionado anteriormente, donde esos meteoritos se degradan al rozar con la atmósfera y se convierten en las famosas estrellas fugaces. Pues la mesosfera nos protege frente a los meteoritos. También la radiación solar es muy energética, pero tenemos la termosfera, que lo que hace es que absorbe esos rayos X y esos rayos gamma energéticos, impidiendo que lleguen a nosotros. Y por último tenemos lo que serían los rayos ultravioletas que emite el Sol, que atraviesan casi toda la atmósfera hasta llegar a la estratosfera, que es donde se encuentra la capa de ozono. Esa capa de ozono absorbe los rayos ultravioletas del Sol y nos protege de ellos. ¿Cómo se forma ese ozono? Bueno, pues ese ozono se ha ido formando porque las plantas, ya sabéis que hacen la fotosíntesis, toman dióxido de carbono, expulsan oxígeno. Ese oxígeno, al incidir luz sobre él, se puede descomponer en 2 átomos de oxígeno, ¿vale? Esa molécula que estaría formada por 2 átomos, por eso es O2, puede absorber luz y descomponerse en los átomos de manera individual. Uno de esos átomos individual se puede combinar con una molécula y entonces nos formaría otra molécula, en este caso de 3 átomos de oxígeno, el O3, y ese es el ozono. Entonces la capa de ozono lo que es y en lo que consiste es una acumulación de ozono que se ha producido pues, en torno a los 20 kilómetros más o menos de distancia desde la superficie terrestre, que absorbe esa radiación ultravioleta y nos protege de ella. ¿Por qué más es importante la atmósfera? Bueno, pues porque hay una serie de gases atmosféricos que posee que son muy importantes para la vida, como el CO2, el oxígeno, el nitrógeno y el vapor de agua. ¿De dónde procede ese CO2 que hay en la atmósfera? Pues procede de los procesos de combustión y de respiración de los seres vivos fundamentalmente. ¿Y cómo se elimina ese CO2 de la atmósfera? Bueno, pues se elimina mediante el proceso de fotosíntesis, ¿vale? Con lo cual ese CO2 es fundamental para que las plantas realicen la fotosíntesis y es fundamental también porque nosotros expulsamos ese CO2 durante la respiración.
¿Qué ocurre con el oxígeno? Pues el oxígeno se genera gracias a la fotosíntesis. A ello se debe su presencia en la atmósfera. Y lo retiramos de ella mediante la respiración. Ya sabéis que es fundamental que respiremos para poder vivir, con lo cual el oxígeno también es fundamental para todos los seres vivos, para que realicemos nuestras funciones vitales. ¿Qué ocurre con respecto al nitrógeno? Pues que el nitrógeno es un componente fundamental de las proteínas. Las proteínas son unas biomoléculas con las cuales somos capaces de formar estructuras como los músculos, los huesos, pelos, uñas, con lo cual son fundamentales también para nuestra vida. Y por último tenemos el vapor de agua. El vapor de agua entra en la atmósfera y sale de ella debido al ciclo del agua. Y como sabéis también, pues es esencial para la vida de todos en nuestro planeta. Por último, es importante la atmósfera también por los fenómenos atmosféricos que tienen lugar en ella. Aquí la que destaca es la presencia de agua en la atmósfera. Entonces pueden ocurrir más o menos dos tipos de fenómenos, así a grosso modo. Lo que serían las precipitaciones, que es la caída de vapor de agua condensado, y tendríamos que puede caer el agua en forma de lluvia, nieve o granizo, que eso lo sabemos todos. Y luego también tenemos lo que ocurriría a ras de suelo. A ras de suelo con el agua, pues podemos encontrar la niebla, que serían nubes a ras de suelo. Podemos encontrar el rocío, que sería cuando el agua se condensa sobre las superficies, por ejemplo una hoja, a más de 0 grados centígrados. Y luego tendríamos cuando ocurre una helada, que el agua se ha condensado, pero se ha condensado en forma sólida porque la temperatura ha disminuido de los 0 grados centígrados. Estos son los fenómenos que tenemos relacionados con la presencia de agua en la atmósfera. Ya sabéis que hay otros fenómenos relacionados con los vientos y demás, pero nos referimos a ese vapor de agua. ¿Y cómo llega ese vapor de agua a la atmósfera? Bueno, pues ya lo hemos comentado alguna vez, que mediante la evaporación de la superficie del agua en mares, océanos, ríos, lagos, etc., o mediante la transpiración que llevan a cabo las plantas, que expulsan también a vapor de agua a la atmósfera.